Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan en este programa y gracias a nuestros invitados en esta ocasión que nos permitan escucharlos y compartir con nosotros lo que ha significado la visita en estos días de Kerry Kennedy. Kerry es presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Y bueno, pues en esta visita han estado muy de cerca con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, y aquí está su director y fundador, Abel Barrera. Gracias al antropólogo por estar aquí. Bienvenido, Abel. ¿Qué tal, Carmen? Buenas. Gracias a los dos por estar aquí. Cuéntanos, Abel, ¿cuál es el sentido de este encuentro que ha sucedido en estos días con Kerry aquí en México? Bueno, primero decir que este hermanamiento que hemos logrado con motivo del premio Robert F. Kennedy, que fue otorgado a Tlachinolan en noviembre del 2010, pues ahora hay un seguimiento a los casos más importantes que estamos llevando como centro. Y uno de estos casos pues son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo. También el tema de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, que hay medidas provisionales de la Corte Interamericana desde el 2009 para 107 defensores y la situación pues se ha agravado. Estos temas están en la preocupación central del Centro Kennedy, y de ahí la importancia de verificar, de acompañar, de documentar y ante todo de estar con las víctimas, estar en las comunidades. Y creo que eso ayudará bastante para que ellas y ellos del Centro Kennedy puedan también incidir en espacios, no solamente aquí con las autoridades nacionales, sino en el espacio internacional, que es el aporte muy grande que ha dado el Centro Kennedy. Kerry, ¿cómo explicas esto que llama Abel hermanamiento? ¿Cuál es el tipo de relación que van a sostener a partir de este encuentro el Centro de Derechos Humanos que presides y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan que preside Abel? ¿Habrá algún tipo de trabajo conjunto? ¿Es algo más que ir juntos en sus tareas respectivas o habrá algo distinto en sus organizaciones a partir de ahora? Cada año, el Centro Robert F. Kennedy recibe cientos y cientos de nominaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de diversas partes del mundo. Tenemos 5 jueces internacionales, incluidos relatores especiales de Naciones Unidas, personas de Amnistía Internacional y otros que se especializan en derechos humanos, y de todas esas nominaciones escogen a una persona, y esta una persona tiene una historia de éxito, una base de apoyo, y que se encuentra o que es un promotor de cambio social. Estamos buscando a alguien que sea el Martin Luther King de su comunidad, y el año pasado los jueces eligieron a Abel por su extraordinario trabajo con la gente en la montaña. Y nosotras no damos un premio y nos vamos. Nosotros comenzamos un acompañamiento de 6 años. Nuestra organización ha estado aquí 4 veces desde noviembre y continuaremos haciendo visitas entre México y Estados Unidos, apoyando el trabajo de Abel y particularmente, como él ha precisado, los asuntos relacionados a asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigados en la jurisdicción civil. En la jurisdicción civil nacional. Esto es parte del acuerdo de la Iniciativa Mérida, lo ordenan las sentencias de la Corte Interamericana, que así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de México, y aún así el Estado ha fallado en cumplirlo. La Procuraduría General de la República ha fallado en atraer los casos. El segundo asunto es la situación que enfrentan los defensoras y defensores de derechos humanos como Abel y su equipo. Nosotras nos reunimos con literalmente cientos de personas en la última semana en la región
de la montaña, que son defensores de derechos humanos, que han sido objeto de intentos de asesinatos, han sufrido violaciones sexuales, y el gobierno no ha cumplido con su compromiso de protegerla. El tercer eje es el contexto en el que todo esto está ocurriendo, de violaciones sistemáticas de los derechos de las personas en la montaña y de los pueblos indígenas que se encuentran en extrema pobreza. Estos son uno de los temas que seguiremos trabajando con Tlachinolan y Abel. Pues así como ustedes dieron este reconocimiento a Abel Barrera y al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, también Amnistía Internacional recientemente dio el Premio de Derechos Humanos para Abel Barrera, y bueno, son algunos de los reconocimientos que han tenido, y no por el reconocimiento mismo, sino porque se están identificando cosas, Kerry, dices, innovadoras, están identificándose cosas que están aportando a favor de los derechos humanos en un país como México. ¿Qué destacarías, Abel, además de haber sido receptor, digamos, de estos muy importantes reconocimientos, de esto que desde fuera se observa en cosas como las que hace el centro en México? Bueno, en primer término, uno de los temas que más ha preocupado en nuestro país y en la región es la creciente militarización que se ha dado, y que esto lamentablemente ha dañado el tejido comunitario y ha causado graves violaciones a derechos humanos. Este tema ha sido muy enfático de nuestra parte. Desde que nacimos, sin pretenderlo, nos tuvimos que topar con el ejército por los abusos, las torturas, las desapariciones. Obviamente esto ha generado problemas muy fuertes a las comunidades, a nosotros mismos, a nuestra seguridad, pero es un tema clave, porque para nosotros tiene que haber controles civiles sobre las actuaciones del ejército. No puede estar como un Estado dentro del Estado, y creemos que los impactos son dramáticos en la montaña, porque pues hay desapariciones, hay casos de tortura impunes, hay ejecuciones, violaciones sexuales, y bueno, esto es lo que hemos colocado a nivel nacional e internacional, y los hemos llevado a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana. Han ido relatores de diferentes temas de la ONU a verificar, relatores que han ido sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, pueblos indígenas, migrantes en otro momento, en fin, desplazados. Todo lamentablemente se condensa en un Guerrero donde el cacicazgo sigue impune, donde el ejército sigue impune, y no es casual que ahí estén 4 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, de los campesinos ecologistas y de Rosendo Radilla. Y los 4 pasan el eje de los abusos militares. ¿Qué pasa? Eso es Guerrero, lamentablemente, es la radiografía del país, de la impunidad, del abuso del poder, de los cacicazgos, de las matanzas, de las ejecuciones extrajudiciales, y que no hay nada. Las víctimas, a pesar de tanto dolor, siguen dando muestras de valor, de esperanza, sobre todo de toma de decisiones muy fuertes, de superar todas las adversidades para alcanzar justicia. Y son ellos más bien el motor que nos ha llevado a denunciar estos casos, a documentarlos, y sobre todo a que se tenga una mirada profunda del caos que estamos viviendo en nuestro estado y en nuestro país. Déjenme, Kerry, Abel, hacer una pausa en esta conversación. Hacemos un corte y regresamos en el charla. Regresamos en esta charla con Kerry Kennedy y con Abel Barrera. Kerry, habla Abel de estos 4 casos que cruzan Guerrero, que se han convertido en procesos judiciales a nivel internacional, que han producido sentencias en contra del Estado mexicano. ¿Qué relevancia tiene que los casos lleguen hasta la Corte, o que organismos internacionales como ustedes incidan en la realidad nacional? ¿Qué dirías de la importancia para el tema de los derechos humanos de
la condición internacional? La razón por la que vas a la Comisión Interamericana es porque no puedes acceder a la justicia a nivel doméstica. Y eso es un señalamiento al sistema mexicano. Y creo que este es un país que ha tenido una serie de visitas de diferentes relatores de Naciones Unidas sobre diversos temas en derechos humanos y que han tenido que venir a México por la impunidad. Para mí es un país tan cercano a Estados Unidos, con los que compartimos tanta población, mucho del idioma, la cultura y la importancia de asegurar que se haga justicia, particularmente a las minorías en México, es de gran importancia y preocupación para la comunidad internacional. Este tipo de marginalización en la que la población vive en extrema pobreza es otra violación a los derechos humanos, a los económicos, sociales, culturales. Kerry, ustedes en la visita que acaban de realizar a México desarrollaron trabajos específicos con el centro Tlachinola en la costa de la montaña, en la montaña de Guerrero en particular. ¿Qué balance haces de estos días que has estado aquí sobre esas cosas en particular que desarrollaron? Bueno, yo creo que era importante por diversas razones. Venir para mostrar solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Segundo, para que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo en el terreno. Es diferente leerlo en un libro o en un expediente. Es distinto porque puedes tener la oportunidad de hablar directamente con las víctimas. No me gusta utilizar la palabra víctimas porque suena a que la gente es frágil, y la realidad es que son de las personas más fuertes y poderosas que he conocido, que no tienen acceso a la salud, muy poco acceso a la electricidad, ningún acceso a educación para sus hijos, y que tienen que hacer caminatas de 7 horas al centro más cercano de salud, y que aún así como comunidad se unen para organizarse y demandar por sus derechos. Y eso también está vinculado al extraordinario trabajo de Tlachinolan. Esa es una historia que tiene que ser contada a la comunidad internacional y también al gobierno mexicano para hacerles saber que no se puede marginalizar a las personas e ignorar solo porque viven en la pobreza. Esto es un asunto, déjame decirte, que es endémico en todo el mundo. Personas que hablan un idioma diferente y que viven en pobreza y que son marginalizadas. En Estados Unidos también ocurre con las comunidades. Acabo de estar en la costa del Golfo, una región en donde hay una minoría que vive en extremas condiciones de pobreza, y está pasando en México también. Kerry y Abel, detener esta conversación, vamos a enlazar esta señal hasta Atlanta, nos van a presentar información y noticias y regresamos en esta charla. Bueno, regresamos, Kerry y Abel, en esta conversación con ustedes a raíz de estos últimos días en donde han estado juntos pues con diferentes actividades. Han emitido, Abel, un mensaje de estas actividades. ¿Qué me falta ¿Qué les falta por escuchar de lo que es este mensaje? ¿Qué más quieren destacar del encuentro de ambas organizaciones y del resultado de esta visita? El poder resaltar que una cosa, lo que ha sucedido en nuestro país es que una cosa es el discurso de las autoridades y que se han preocupado mucho por cuidar esta imagen a nivel internacional, de mostrar que hay vocación para respetar los derechos humanos, pero ante todo lo que queremos mostrar esta realidad lacerante de México, de la gente que está muriendo, de la gente que es víctima de graves violaciones a derechos humanos, de la impunidad. Esta brecha de la falta de implementación de la política, de las leyes, a la realidad. Y queremos por eso hacer visible lo que lamentablemente ya se ha vuelto doméstico en términos de la discriminación hacia los pueblos indígenas, la falta de justicia a las mujeres, el no querer cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo el tema de la migración interna e internacional que pues está atravesando a todo el país también. Hay cuestiones que son transversales de lo que está sucediendo en nuestro país, como es la impunidad,
¿no? Los abusos del ejército, la falta de controles civiles del ejército, el incumplimiento a los compromisos internacionales, el tema migratorio, la pobreza en las regiones indígenas y bueno, el fracaso de este modelo y ante todo de que el sistema de justicia está colapsado. ¿Quién confía ahora en las instituciones? Es decir, se ha perdido la confianza, se ha roto este pacto que había entre sociedad y gobierno por la falta de cumplimiento a su palabra y ante todo de legislar en favor de las víctimas y de los ciudadanos. Todo eso, bueno, no solamente es una problemática regional, ahí se ve en detalle, a profundidad lo que está pasando, pero se condensa lamentablemente esta problemática nacional. Abel, déjame detener una de las partes de lo que dices. Hablas del incumplimiento de las sentencias de la Corte. Yo te diría, bueno, por supuesto que están ahí las sentencias conocidas, pero acaba de suceder algo trascendente en cumplimiento a una de las sentencias de la Corte, que es el caso Radilla. ¿Qué importancia le das a el hecho de que la Suprema Corte de Justicia en México, en cumplimiento a esta parte respecto al fuero militar, haya pues establecido los criterios judiciales para que cuando un militar viole derechos de civiles sea procesado en el ámbito civil? Ese es parte del cumplimiento del Estado mexicano del conjunto de cosas que deberían cumplirse, pero no es menor y acaba de suceder. Exacto, el Poder Judicial ya hizo parte de su trabajo, que precisamente es reafirmar este compromiso de que todos los jueces tienen que atraer los casos al fuero civil cuando se trata de militares que han violado derechos humanos. Creo que eso es algo importante. El tema es que precisamente las sentencias de la Corte es al Estado mexicano. Ahora la tarea está y el compromiso es el Ejecutivo que tiene que hacer. Tiene que acatar el cumplimiento y trasladar precisamente las investigaciones al fuero civil, a la Procuraduría General de la República, y esto no ha sucedido. ¿Eso no ha sucedido, como consecuencia de lo que la Corte dijo? Exacto, no ha sucedido. Y por otra parte, pues el Poder Legislativo también tiene que acatar pues esta sentencia en el sentido de hacer las reformas pertinentes para que realmente no haya impunidad por parte del Ejército. Entonces, bueno, en términos generales, el incumplimiento se mantiene porque lo central para las víctimas es que no hay investigaciones y sobre todo las autoridades civiles no han retomado los casos. Imagínate, después de la sentencia que fue en agosto, hasta la fecha se han negado a que la Procuraduría General de la República atraiga los casos en los hechos. ¿Y los ha solicitado la Procuraduría? No los ha solicitado. Ni los han entregado ni los han solicitado. Exacto. Nosotros hemos establecido mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y en la mesa de justicia que nosotros solicitamos de que se abordara el tema de la jurisdicción militar, solicitamos expresamente de que se trasladaran estos casos y nos dijeron que eso no era posible. Nos empezaron nuevamente a dar argumentos que ya pues son obsoletos porque la Corte ya dictó sentencia. Nosotros le decimos, lo único que queremos es que trasladen las investigaciones a la Procuraduría General de la República y eso no lo han hecho y para nosotros es una señal que pues nos pone realmente en una situación difícil porque esto es alentar la impunidad y poner en riesgo a las víctimas. Déjenme, Kerry, Abel, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, se acabó el tiempo. Kerry, Abel, les pido a ambos una reflexión final de todo esto. Kerry, ¿con qué te despides de este programa? ¿Con qué reflexión despides el programa? Lo que creo que es importante resaltar es que estamos hablando de seres humanos. Valentina e Inés fueron violadas hace 9 años y llevan trabajando 9 años buscando justicia. Y todo lo que la Procuraduría tiene que hacer, todo lo que ella tiene que hacer es cumplir con el derecho internacional y cumplir con la decisión de la Suprema Corte de México y demandar que estos casos sean sacados de la jurisdicción militar y llevados a la jurisdicción civil. Eso es, nada más, y eso haría toda la diferencia. That's it, dice Kerry. ¿Con qué te despides, Abel?
Igualmente, creemos que el gobierno mexicano ya no puede seguir simulando ni tapando el sol con un dedo. Ahí está la realidad, ahí están más de 50,000 víctimas, miles de desaparecidos. Cada día estamos conociendo más la verdad, esta crudeza que nos está tocando a todos. Y no podemos seguir, o el gobierno no puede seguir protegiendo a quienes son responsables de esta tragedia. Es decir, no es concebible que sigan negando los hechos, que sigan ocultando la verdad y que sigan negando a investigar y a mantener la impunidad. Esto es lo que nos ha llevado a este laberinto de la violencia, a este caos. Necesitamos realmente darle la voz, el lugar y el respeto a las víctimas. Y por esa razón nosotros apelamos a que las autoridades cumplan con el compromiso internacional y dejen de simular. Pues Kerry, Abel, ahí están estas reflexiones, ahí están estos señalamientos. En un momento de país como el que estamos viviendo, tú mencionaste la cifra de 50,000 muertos, hay un número indeterminado de desapariciones, hay un número indeterminado de torturas, hay un conjunto de delitos cometidos y que están bajo un manto de impunidad. Y has usado una palabra muy fuerte, dices hay un colapso en la justicia, en el sistema de justicia, y bueno, pues el hecho de que estos dos organismos a favor de los derechos humanos, como es el Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy y el Tlachinola, trabajen juntos, también es de enorme importancia. Y yo les agradezco a los dos que hayan estado en este programa para comentarlo y para platicarlo. Gracias, Kerry, por estar en México y por tu visita a este programa. Gracias, Abel, por tu presencia. Mucho gusto, Carlos. Gracias a los dos. Y bueno, seguiremos de cerca todo esto, por supuesto, porque dejan aquí las grandes líneas de discusión y de seguimiento para México. Gracias a los dos. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en el programa. Pásenla bien. Hasta la próxima.